Mi hija se estaba muriendo de insuficiencia renal, y todos insistían en que era mi obligación como madre donar mi riñón para salvarla. Ya estaba en la sala de operaciones, con la anestesia lista para ser inyectada, cuando mi nieto de 7 años irrumpió corriendo y gritó: «¡Abuela, espera!». Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. La primera vez que noté que algo andaba mal con Elena fue una tarde de domingo. Estábamos almorzando en mi pequeña casa en Puebla, como lo hacíamos cada fin de semana. El olor a pescado asado llenaba la cocina, mezclándose con el aroma del limón y las hierbas que había recogido de mi jardín. Elena, mi única hija, siempre fue mi orgullo. A los 32 años, graduada en farmacia, casada con Rodrigo, un médico prometedor, y madre del pequeño Lucas, de 7 años. Todo parecía perfecto, hasta ese domingo. Elena estaba pálida. Sus ojos, normalmente vivos y brillantes como el mar que veíamos desde la ventana de la cocina, estaban opacos, rodeados de profundas ojeras. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba cortar el pescado en el plato. Fue entonces cuando dejó caer el tenedor y un pequeño hilo de sangre le escurrió de la nariz. «Hija, ¿estás bien?», pregunté, sintiendo que mi corazón se encogía. Ella se secó la sangre rápidamente con la servilleta, como si quisiera ocultar la evidencia de algo. «Estoy perfectamente, mamá. Solo cansada. El hospital está siendo una locura». Rodrigo, que estaba sentado a su lado, le puso la mano sobre el hombro con un gesto que parecía protector, pero que hoy, mirando hacia atrás, reconozco como posesivo. «Ella necesita descansar más», dijo, con esa voz tranquila de médico. «Se lo he estado diciendo». Les creí, por supuesto. ¿Por qué no lo haría? Rodrigo era médico, después de todo. Si había alguien que sabría cómo cuidar de mi hija, sería él. En las semanas siguientes, Elena se fue debilitando cada vez más. Su cabello, antes voluminoso y brillante, comenzó a caerse. Su piel adquirió un tono amarillento. Empezó a cancelar nuestros almuerzos de domingo, diciendo que se sentía mal. Cuando iba a visitarla, Rodrigo siempre parecía estar cerca, como una sombra vigilante. «Está descansando ahora», decía, impidiéndome entrar en la habitación. «Mejor no molestarla». Fue Lucas quien me dio la primera señal de que algo más grave estaba sucediendo. Una tarde, cuando fui a buscarlo a la escuela porque Rodrigo estaba en una conferencia médica, me abrazó con una fuerza inusual. Sus pequeños brazos apretaron mi cintura como si temiera que yo pudiera desaparecer. «Abuela, mami está muy enferma», susurró mientras caminábamos a casa. «Vomita todos los días. Y papá le da medicinas todas las noches, medicinas diferentes a las que les muestra a los otros médicos». Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. «¿Cómo dices, Lucas? ¿Qué medicinas diferentes?» «Medicinas que están escondidas en una caja cerrada en el despacho. Solo papá tiene la llave». Miró a su alrededor como si temiera ser oído. Una vez lo vi poniendo un polvo blanco en su jugo. Ella no lo vio porque estaba durmiendo en el sofá. Intenté convencerme de que era solo la imaginación de un niño. Rodrigo era un médico respetado, especializado en nefrología. Elena estaba siendo tratada por los mejores profesionales en el hospital donde ambos trabajaban. Pero la semilla de la duda estaba plantada y crecía con cada nuevo síntoma que surgía. 2 semanas después, recibí una llamada de Rodrigo. Su voz era grave, cargada de una preocupación que parecía ensayada. «Señora Clara, Elena está hospitalizada. Insuficiencia renal. Los exámenes muestran que sus riñones están fallando rápidamente». El mundo pareció desacelerarse. Recuerdo haber dejado caer el teléfono, mis piernas flaqueando. ¿Mi hija, mi Elena, tenía los riñones fallando? ¿Cómo era posible? Ella siempre fue saludable. Nunca había tenido problemas renales antes. Cuando llegué al hospital, Elena estaba irreconocible.
Tubos salían de su frágil cuerpo. Las máquinas sonaban a su alrededor. Su piel estaba tan pálida que parecía translúcida bajo las frías luces del hospital. Rodrigo estaba a su lado, junto con sus padres, Antonio y Marcia, personas que siempre me habían mirado con un cierto desprecio mal disimulado. «Clara», me llamó Rodrigo, su voz suave como el terciopelo. «Necesitamos hablar sobre las opciones de tratamiento». Fue en ese momento que la idea del trasplante surgió por primera vez. Rodrigo explicó, con la frialdad de un médico hablando de un caso clínico cualquiera, que Elena necesitaría un trasplante de riñón para sobrevivir. La diálisis podría ayudar por un tiempo, pero no sería una solución definitiva. «Tú eres su madre», dijo Marcia, la suegra de Elena, con ese tono acusatorio que siempre usaba conmigo. «Seguramente donarías un riñón para salvar a tu única hija, ¿no?» No dudé ni por un segundo. «Claro que sí. Haré las pruebas de compatibilidad de inmediato». Lo que no sabía en ese momento era que estaba entrando en una red de mentiras y manipulación tan intrincada que casi me costaría la vida. La mirada que Rodrigo intercambió con sus padres, un brillo casi imperceptible de triunfo, debió haberme alertado. Pero estaba ciega por la preocupación por mi hija. Las pruebas se hicieron con una rapidez sorprendente. «Compatibilidad perfecta», anunció Rodrigo 2 días después, sosteniendo los resultados como un trofeo. «Eres la donante ideal, Clara». Algo en la forma en que lo dijo me molestó. No era gratitud o alivio lo que veía en sus ojos, era expectativa, como si hubiera estado esperando ansiosamente ese resultado específico. Fue esa noche, volviendo a casa después de visitar a Elena, que encontré a Lucas sentado en la escalera de mi edificio. Había escapado de casa, cruzando solo las 3 cuadras que separaban nuestras casas. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Abuela», sollozó, «tengo miedo». Oí a papá hablando por teléfono que después de que dones el riñón, todo saldrá bien, que los resultados serán perfectos. «¿Qué tipo de resultados, abuela?». Abracé a mi nieto, intentando calmarlo, pero sus palabras se quedaron resonando en mi mente. ¿Qué resultados serían esos? ¿Por qué Rodrigo parecía tan ansioso porque yo fuera la donante? ¿Y por qué Lucas parecía tan asustado? Los días que siguieron hasta la fecha programada para la cirugía fueron un torbellino de emociones y crecientes sospechas. Elena empeoraba cada día, como si su cuerpo estuviera siendo consumido por dentro. En cada visita al hospital la encontraba más débil, más distante, como si se estuviera despidiendo lentamente de la vida. Rodrigo estaba siempre presente, controlando quién podía verla y por cuánto tiempo. Él personalmente administraba sus medicamentos, verificando cada bolsa de suero, cada pastilla. «Soy su médico», justificaba cuando alguna enfermera cuestionaba. «Conozco el caso mejor que nadie». Fue en una de esas visitas que noté algo extraño. Mientras ajustaba la almohada de Elena, vi una pequeña marca morada en su cuello, similar a la que deja una aguja. No era en el lugar donde estaban los catéteres o donde las enfermeras solían aplicar inyecciones. Estaba más escondida, casi en la nuca, como si alguien hubiera elegido deliberadamente un lugar menos visible. «Elena, ¿qué es eso en tu cuello?», pregunté, tocando suavemente la marca. Antes de que pudiera responder, Rodrigo entró en la habitación. Sus ojos se fijaron instantáneamente en el lugar que yo estaba tocando, y por un segundo, solo un segundo, vi pánico en su mirada. «Probablemente irritación de la funda de la almohada», respondió por ella, apartando mi mano con una delicadeza estudiada. «Elena tiene la piel sensible, siempre la ha tenido». Elena solo asintió, sus ojos evitando los míos. Había algo en su mirada. ¿Miedo? ¿Confusión? No pude descifrarlo. Esa noche, en casa, no pude dormir. La marca en el cuello de Elena, el comportamiento controlador de Rodrigo, las palabras de Lucas. Todo giraba en mi mente como piezas de un rompecabezas que no podía armar. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría: investigar a Rodrigo.
A la mañana siguiente, fui al hospital más temprano, antes del horario de visitas. Conocía bien el lugar después de tantas idas y venidas. Sabía que los miércoles Rodrigo tenía una reunión con el equipo médico a las 9 a.m. Sería mi oportunidad de ver el historial médico de Elena sin su interferencia. La jefa de enfermeras, doña Iracema, siempre fue amable conmigo. Había trabajado en el hospital por más de 30 años y conocía a Elena desde que ella comenzó a hacer su pasantía allí durante la universidad. Señora Clara, me saludó con sorpresa. Vino temprano hoy. Iracema, necesito su ayuda, confesé, sintiendo el peso de la decisión que estaba tomando. Algo anda mal con el tratamiento de mi hija. Necesito ver su historial médico. Iracema dudó. Señora Clara, usted sabe que eso es contra las reglas. Por favor, supliqué, sosteniendo sus manos. Tengo razones para creer que mi hija está siendo perjudicada y el trasplante está programado para la próxima semana. Necesito saber qué está pasando antes de donar mi riñón. Algo en mi desesperación debió haber convencido a Iracema. Miró a los lados, asegurándose de que nadie nos observara, y me condujo a una pequeña sala. Tengo acceso al sistema. Puedo mostrarle los exámenes, pero tenemos que ser rápidas. Lo que vi en los registros médicos de Elena me dejó helada. Sus exámenes mostraban niveles elevados de sustancias que yo, incluso sin un conocimiento médico profundo, sabía que no debían estar presentes en la sangre de alguien. Aún más alarmante, había discrepancias entre los exámenes oficiales y algunas anotaciones hechas a mano por otro médico, el doctor Miguel Santos. ¿Quién es este doctor Miguel?, le pregunté a Iracema. También es nefrólogo, colega de Rodrigo. Estuvo siguiendo el caso de Elena al principio, pero Rodrigo insistió en asumirlo solo. Iracema frunció el ceño. Fue extraño, porque el doctor Miguel es considerado uno de los mejores especialistas en enfermedades renales del estado. En las anotaciones del doctor Miguel, leí: sospecha de envenenamiento por metales pesados. Recomiendo una investigación toxicológica completa. Mi sangre se congeló. ¿Envenenamiento? ¿Mi hija estaba siendo envenenada? Hay una cosa más, señora Clara, dijo Iracema, bajando aún más la voz. Rodrigo está llevando a cabo una investigación sobre un nuevo medicamento para el rechazo de trasplantes. Es experimental, aún no ha sido aprobado. Oí rumores de que necesita datos de casos reales para conseguir la aprobación y financiación. Las palabras de Lucas resonaron en mi mente. Después de que dones el riñón, los resultados serán perfectos. Salí del hospital aturdida, con una certeza terrible creciendo dentro de mí. Rodrigo estaba enfermando deliberadamente a Elena para usarla como conejillo de indias en su investigación, y yo sería la próxima víctima, proporcionando el riñón que él necesitaba para completar su macabro experimento. Pero necesitaba pruebas concretas. No podía simplemente acusar al respetado doctor Rodrigo Méndez sin evidencia sólida. Y, lo más importante, necesitaba encontrar una manera de proteger a Elena. Fue entonces cuando decidí buscar al doctor Miguel Santos. Si alguien podía confirmar mis sospechas, sería él. Lo encontré en su consulta privada al final de ese mismo día. Era un hombre de mediana edad, con ojos cansados y una expresión grave. Señora Clara, dijo después de que le expliqué la situación. He estado siguiendo el caso de Elena a distancia y debo decir que sus sospechas no son infundadas. Sus síntomas son compatibles con envenenamiento crónico por mercurio o arsénico, pero Rodrigo vetó todos los exámenes toxicológicos que solicité. ¿Por qué? ¿Por qué le haría eso a su propia esposa? El doctor Miguel dudó. Hay rumores en el hospital. Rodrigo está desesperado por resultados para su investigación. Un nuevo medicamento antirrechazo que promete revolucionar los trasplantes. Pero necesita datos clínicos de casos reales. Y un trasplante entre madre e hija con compatibilidad perfecta sería el escenario ideal para probar su droga. Dios mío, murmuré, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies.
¿Está envenenando a su propia esposa para poder probarla como conejillo de Indias? ¿Y quiere usar mi riñón también? No puedo afirmarlo categóricamente sin los exámenes adecuados, pero... El doctor Miguel me miró con compasión. Creo que sí. Y si usted dona su riñón en estas circunstancias, también se estará poniendo en riesgo. Salí de la consulta con la mente en ebullición. Necesitaba actuar rápidamente. La cirugía estaba programada para dentro de 4 días. 4 días para reunir pruebas, convencer a las autoridades y salvar a mi hija y a mí misma de un médico dispuesto a sacrificar vidas en nombre de la ciencia y la ambición. Esa noche fue la más larga de mi vida. Sentada sola en la cocina, con solo la luz tenue sobre la mesa iluminando mis pensamientos sombríos, intenté organizar un plan. Las palabras del doctor Miguel aún resonaban en mi cabeza. Rodrigo las está usando a ambas como conejillos de Indias. ¿Cómo no me di cuenta antes? Las señales estaban todas ahí. El inicio repentino de la enfermedad de Elena, el control obsesivo de Rodrigo sobre su tratamiento, la insistencia casi desesperada para que yo fuera la donante, las marcas de inyección en lugares inusuales. Todo apuntaba a una verdad monstruosa que yo, cegada por el respeto a la profesión médica y la confianza en mi yerno, no pude ver. Necesitaba pruebas. Las acusaciones contra un médico respetado como Rodrigo exigirían evidencia concreta. Y solo tenía 4 días hasta la cirugía. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe suave en la puerta. Era casi medianoche. ¿Quién podría ser? Abrí cautelosamente para encontrar a Lucas, mi pequeño nieto, temblando de frío en el umbral. Sus ojos estaban rojos de llorar y sostenía su mochila de dinosaurios con fuerza contra el pecho. «Lucas, ¿qué haces aquí a esta hora? ¿Cómo llegaste hasta aquí?» «Vine en autobús, abuela», sollozó, entrando y abrazando mis piernas. «Papá dijo que no puedo verte más hasta después de la cirugía. Se enojó cuando hablé de las medicinas especiales que le da a mamá». Mi corazón se aceleró. «¿Qué medicinas especiales, mi amor?» Lucas abrió la mochila y sacó un pequeño frasco de vidrio ámbar, sin etiqueta. «Él pone esto en su jugo. Y en la comida a veces». Cuando le pregunté qué era, dijo que era vitamina, pero lo vi escondiéndolo en la caja fuerte cuando llegan otras personas. Tomé el frasco con manos temblorosas. Contenía un polvo blanquecino que realmente podría pasar por vitamina o suplemento para ojos no entrenados. Pero instintivamente supe que estaba sosteniendo la prueba del crimen de Rodrigo. «Lucas, ¿cómo conseguiste esto?» Lo saqué de la caja fuerte. Sé la clave porque vi a papá tecleándola una vez. Es su cumpleaños al revés. Lucas parecía orgulloso de su pequeño espionaje. «Hay más cosas en la caja fuerte, abuela. Cuadernos llenos de números y gráficos. Y fotos de mamá durmiendo con agujas en el brazo». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. «Lucas, eres muy valiente, pero tu padre debe estar preocupado. Voy a llamarlo y...» «¡No!», Lucas gritó, agarrando mi brazo con una fuerza sorprendente. «Él sabrá que tomé la medicina». Dijo que si le contaba a alguien sobre las medicinas especiales, mamá nunca se recuperaría. En ese momento tomé mi decisión. Lucas se quedaría conmigo esta noche. Mañana llevaría el frasco a analizar y buscaría ayuda legal. Ya no podía confiar en Rodrigo, ni podía permitir que Lucas regresara a casa mientras no entendiera completamente lo que estaba sucediendo. Llamé a Rodrigo con una excusa. Dije que Lucas había venido a visitarme porque estaba preocupado por su madre y que se había quedado dormido. Sería mejor dejarlo pasar la noche. Rodrigo no pareció sospechar. Tal vez demasiado confiado en su plan para imaginar que un niño de 7 años pudiera ser una amenaza. A la mañana siguiente, me levanté temprano y llevé el frasco a un laboratorio privado, alegando que había encontrado la sustancia en la habitación de mi nieto y estaba preocupada de que pudiera ser droga. Pagué extra por la urgencia de los resultados. Mientras esperaba, busqué la oficina del doctor. «Carlos Viana,
un viejo amigo de la familia que ahora trabajaba como director de ética médica en el Consejo Regional. Si había alguien que pudiera ayudarme a navegar en esta pesadilla, sería él. El doctor Carlos me escuchó con creciente atención, su rostro endureciéndose a medida que narraba mis sospechas. Cuando terminé, se quedó en silencio por unos momentos, como si procesara la magnitud de las acusaciones. Clara, lo que estás describiendo es extremadamente grave. Si es cierto, estamos hablando de múltiples crímenes: intento de homicidio, experimentación humana ilegal, fraude médico. Suspiró profundamente. Conozco a Rodrigo. Siempre lo consideré brillante, tal vez demasiado ambicioso, pero nunca imaginé algo así. Necesito su ayuda, Carlos. La cirugía está programada para dentro de 3 días. Si entramos en esa sala de operaciones, no sé si Elena y yo saldremos vivas. El doctor Carlos asintió gravemente. Voy a contactar a algunas personas. Necesitamos los resultados de ese frasco y una orden judicial para acceder a todos los registros médicos de Elena, incluidas las anotaciones privadas de Rodrigo. También necesitamos autorización para exámenes toxicológicos independientes en Elena. ¿Y qué pasa con Lucas? No puedo dejar que regrese a casa de Rodrigo. Por ahora, manténgalo con usted. Si confirmamos sus sospechas, presentaremos una solicitud de custodia provisional alegando riesgo inminente. Cuando salí de la oficina del doctor Carlos, recibí una llamada del laboratorio. Los resultados preliminares estaban listos. El frasco contenía una mezcla de compuestos, incluidas cantidades significativas de sales de mercurio, una sustancia conocida por causar daño renal progresivo cuando se administra crónicamente. La confirmación fue como un puñetazo en el estómago. Por mucho que lo sospechara, una parte de mí aún esperaba estar equivocada, que hubiera alguna explicación alternativa, menos monstruosa. Pero ahora tenía la prueba química. Rodrigo estaba envenenando deliberadamente a mi hija. Con manos temblorosas, llamé al doctor Carlos para informarle de los resultados. Su respuesta fue inmediata. Estoy contactando a la policía y al comité de ética del hospital. No se acerque a Rodrigo. Vaya a casa y espere mi llamada. Apenas había colgado cuando mi celular volvió a sonar. Era Marcia, la madre de Rodrigo. Clara. Su voz sonaba irritantemente tranquila. Estamos todos preocupados. Lucas está contigo, y Rodrigo dice que has estado haciendo preguntas extrañas en el hospital. Este no es momento para la paranoia, Clara. Tu hija necesita ese trasplante. Algo en su tono, una falsedad calculada, confirmó mis peores sospechas. Ellos sabían. Todos ellos. Rodrigo, sus padres, estaban involucrados en este horrible plan. Marcia, respondí, intentando mantener la voz firme. Sé exactamente lo que está pasando. Y puedo garantizarte que tú, tu hijo y tu marido van a pagar por cada gota de sufrimiento que le causaron a mi hija. Hubo un breve silencio. Cuando Marcia habló de nuevo, su voz había perdido toda pretensión de cordialidad. No tienes idea con quién te estás metiendo, Clara. Entrega a Lucas y preséntate para la cirugía, o Elena sufrirá las consecuencias. Los accidentes ocurren en los hospitales todo el tiempo. Colgó antes de que yo pudiera responder. El miedo helado que sentí fue rápidamente reemplazado por una furia que nunca había experimentado antes. No solo estaban amenazando mi vida, sino que estaban amenazando con matar a mi hija si no cooperaba. La carrera contra el tiempo había comenzado, y las apuestas no podían ser más altas. Los siguientes 2 días fueron un borrón de ansiedad y acción frenética. El doctor Carlos, fiel a su palabra, movilizó una pequeña fuerza de trabajo de profesionales de confianza, una fiscal especializada en crímenes médicos, 2 investigadores y un nefrólogo independiente para revisar el caso de Elena. El frasco que Lucas trajo fue la llave que abrió todas las puertas. El análisis completo confirmó. Contenía una mezcla tóxica de sales de mercurio y otras sustancias nefrotóxicas en dosis lo suficientemente bajas como para causar daño gradual,
pero no inmediatamente letales. El tipo perfecto de veneno para quien quiere simular una enfermedad progresiva. Con esta evidencia, conseguimos una orden judicial para acceder a la oficina privada de Rodrigo en el hospital y los registros completos de Elena. Lo que encontramos allí era aún más perturbador de lo que imaginábamos. En una caja fuerte escondida detrás de una estantería, abierta con la misma clave que Lucas había mencionado, descubrimos cuadernos meticulosamente llevados que documentaban el experimento. Rodrigo había registrado cada dosis administrada a Elena, cada alteración en sus análisis de sangre, cada nuevo síntoma. Gráficos mostraban el deterioro progresivo de su función renal a lo largo de meses. Incluso había fotografías de ella inconsciente, con marcas de inyecciones visibles. Pero lo más impactante fue un dossier sobre mí. Rodrigo había reunido mis exámenes médicos anteriores, calculado la compatibilidad de nuestros tejidos y planeado detalladamente cómo el experimento continuaría después del trasplante. Tenía la intención de administrar su medicamento experimental, no aprobado en dosis cada vez mayores, probando los límites de la capacidad del cuerpo de Elena para aceptar mi riñón bajo la influencia de la droga. En un correo electrónico impreso encontrado en la misma carpeta, Rodrigo escribía a un representante de una gran empresa farmacéutica. Con los datos de este caso, tendremos evidencia suficiente para avanzar a la fase 3 de las pruebas. Una compatibilidad madre-hija es el escenario ideal, genéticamente lo suficientemente cercanas para minimizar el rechazo natural, pero lo suficientemente diferentes para probar la eficacia completa del compuesto XR47. Al final del correo electrónico, un valor, $5 millones. El precio de la vida de mi hija, el precio de mi vida. La fiscal, la doctora Vanessa Campos, hojeó los documentos con expresión grave. Esto es un caso claro de intento de homicidio calificado, experimentación humana ilegal, falsificación de registros médicos y corrupción médica. Tenemos pruebas suficientes para arrestar a Rodrigo Méndez y a todos los involucrados de inmediato. ¿Y qué hay de Elena?, pregunté, sintiendo una mezcla de alivio por tener las pruebas y terror por el estado de mi hija. Todavía está en el hospital, bajo su cuidado. La trasladaremos a otro hospital hoy mismo, garantizó el doctor Carlos. Ya contacté al hospital universitario. Están preparando un equipo para recibirla. El doctor Miguel Santos asumirá el caso. Se planeó cuidadosamente una operación. La policía arrestaría a Rodrigo en su consultorio, mientras una ambulancia especializada trasladaría a Elena. Todo debía suceder simultáneamente para evitar que Rodrigo o sus cómplices pudieran interferir o, peor aún, cumplir la amenaza de causar un accidente. La mañana de la operación, yo era un manojo de nervios. Lucas se quedó con una trabajadora social especialmente asignada, en un lugar seguro. Yo acompañaría el traslado de Elena junto con el doctor Miguel y una enfermera de confianza. Llegué al hospital a las 9 a.m., como me habían instruido. La doctora Vanessa me aseguró que los policías ya estaban posicionados, esperando solo la señal para actuar. Todo parecía estar yendo según lo planeado hasta que entré en la habitación de Elena y la encontré vacía. Mi corazón se detuvo. Corrí al puesto de enfermería, donde una joven que nunca había visto antes consultaba la computadora. Mi hija, Elena Méndez, debería estar en la habitación 507. ¿Dónde está? La enfermera tecleó algo y frunció el ceño. Fue trasladada al ala quirúrgica hace una hora. Según el sistema, el doctor Méndez adelantó el procedimiento de trasplante. El mundo se oscureció a mi alrededor. Rodrigo había descubierto nuestro plan y adelantado la cirugía. Iba a realizar el trasplante de todos modos, con o sin mi consentimiento. Y si no podía usar mi riñón, ¿quién sería el donante? Agarré mi celular y llamé frenéticamente a la doctora Vanessa. «¡Lo descubrió!», grité tan pronto como ella contestó. «Rodrigo adelantó la cirugía. Elena ya está en la sala de operaciones». «Estamos en camino», respondió ella tensamente. «No haga nada. Espere a la policía». Pero no podía esperar.
Mi hija estaba en manos de un hombre que la había envenenado sistemáticamente durante meses. Un hombre que veía su cuerpo solo como un recipiente para sus experimentos. Un hombre que estaba dispuesto a sacrificar 2 vidas por el avance de su carrera. Conocía bien el hospital. Sabía dónde estaba el centro quirúrgico y cómo llegar allí. Lo que no sabía era cómo entrar en la sala de operaciones o qué haría cuando llegara. Pero tenía que intentarlo. Corrí por los pasillos, ignorando las miradas sorprendidas y las preguntas de los empleados. Cuando llegué a la entrada del centro quirúrgico, fui detenida por un guardia de seguridad. «Señora, no puede entrar sin autorización». «Mi hija está ahí dentro», grité, intentando pasar por él. «Ella está en peligro». El guardia me sujetó por los brazos. «Cálmese. Voy a verificar sobre su hija. ¿Cuál es su nombre?» «Elena Méndez. Está siendo operada por el doctor Rodrigo Méndez. Por favor, no entiende. Él va a matarla». El hombre me miró como si estuviera loca, pero algo en mi desesperación debió haberlo conmovido. Me pidió que esperara y entró en el centro quirúrgico. Fueron los minutos más largos de mi vida. Cada segundo que pasaba era un segundo en el que Rodrigo podría estar más cerca de completar su plan diabólico. Mis manos temblaban, mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría en mi pecho. Finalmente, el guardia regresó con una expresión confusa. «Señora, hay una cirugía en la sala 3, pero no es un trasplante. El doctor Méndez está realizando una biopsia renal en la paciente Elena Méndez». ¿Biopsia? ¿Por qué Rodrigo haría una biopsia ahora, cuando ya había diagnosticado insuficiencia renal terminal? A menos que... La respuesta me golpeó como un rayo. Estaba tratando de fabricar evidencia. Al darse cuenta de que estaba siendo investigado, Rodrigo estaba creando pruebas para apoyar su diagnóstico falso. Si alguien cuestionaba la necesidad del trasplante, él señalaría los resultados de la biopsia, resultados que, sin duda, manipularía para demostrar su teoría falsa. Estaba desesperadamente tratando de asegurarse de que su historia se mantuviera, incluso con toda la evidencia en su contra que comenzaba a acumularse. La biopsia. Por supuesto. Rodrigo estaba desesperadamente tratando de crear evidencia falsa para sostener su mentira. Si yo lo denunciaba, él mostraría los resultados de la biopsia como prueba de que Elena realmente sufría de insuficiencia renal. Un último movimiento desesperado de un hombre acorralado. «Señora, necesito que se calme», el guardia estaba diciendo, su voz distante como si viniera de otro mundo. «La policía está en camino». ¿Policía? Ah, sí. La doctora Vanessa debe haber contactado a las autoridades. Pero, ¿y si llegaban demasiado tarde? ¿Y si Rodrigo ya había completado su procedimiento? Fue en ese momento que vi a Lucas corriendo por el pasillo, seguido de cerca por una mujer que reconocí como la trabajadora social que debía estar cuidándolo. ¿Cómo había escapado? ¿Cómo había llegado aquí? ¡Abuela!, gritó corriendo a mis brazos. «¡Van a lastimar a mamá! Oí al abuelo Antonio hablando por teléfono que tenían que terminar el trabajo hoy mismo». Sentí mi sangre helarse. «Lucas, ¿cómo llegaste aquí?» Me escapé cuando la señora fue al baño. Tomé un taxi. Dije que mi mamá estaba en el hospital. Sus ojos brillaban con determinación y miedo. «Abuela, hay una cosa más. Traje esto». Sacó algo del bolsillo, una pequeña grabadora digital. Del tipo que usan abogados y periodistas. Grabé a papá hablando con el abuelo anoche. No sabían que estaba escuchando. Con manos temblorosas, apreté el botón de reproducción. La voz de Rodrigo llenó el pasillo, baja pero perfectamente clara. Adelantar la cirugía. Ella sospecha. No podemos arriesgarnos. La financiación depende de estos resultados. No vamos a usar su riñón. Conseguí un donante compatible. Sí, ese paciente terminal del tercer piso. Le ofrecí a su familia una cantidad considerable. Nadie lo sabrá. Cuando terminemos, nadie creerá su historia. La grabación continuó, pero ya había oído suficiente.
Rodrigo planeaba usar el riñón de otro paciente, probablemente alguien vulnerable, cuya familia había sobornado para continuar su macabro experimento. Y luego, cuando todo estuviera hecho, ¿quién creería las acusaciones de una mujer mayor contra un médico respetado? El guardia, que había escuchado la grabación a mi lado, estaba pálido. «Dios mío», murmuró, tomando su radio. «Código rojo en el centro quirúrgico. Repito, código rojo en el centro quirúrgico». Menos de un minuto después, oímos sirenas. La policía había llegado. La doctora Vanessa corría delante de 4 oficiales uniformados, seguidos por el doctor Carlos y el doctor Miguel. «¡Clara!», exclamó la doctora Vanessa. «Encontramos a los padres de Rodrigo intentando destruir documentos en su oficina. Están bajo custodia. ¿Dónde está Elena?» «Sala de cirugía 3. Rodrigo está realizándole una biopsia ahora mismo, pero escuche esto primero». Reproduje la grabación de nuevo. El rostro de la doctora Vanessa se endureció con cada palabra. Cuando terminó, se volvió hacia los policías. «Entren de inmediato. Tenemos evidencia de un crimen en curso». Fue como ver una escena de película. Los policías, acompañados por el doctor Miguel y el guardia de seguridad, irrumpieron en el centro quirúrgico. Yo quería seguirlos, pero la doctora Vanessa me sujetó. «Clara, deje que ellos se encarguen. Ya ha hecho suficiente. Ahora necesita ser fuerte para Elena». La espera fue agonizante. Lucas agarró mi mano, sus pequeños dedos apretando los míos con una fuerza sorprendente. Podía sentir su temblor, pero también su valentía. Este pequeño niño había arriesgado todo para salvar a su madre y a su abuela. Finalmente, las puertas se abrieron. Una camilla era empujada rápidamente, con Elena aún inconsciente, conectada a monitores. El doctor Miguel venía a su lado, verificando sus signos vitales. «Está estable», me aseguró rápidamente. «Interrumpimos el procedimiento a tiempo. La trasladaremos al hospital universitario de inmediato para desintoxicación y tratamiento adecuado». Detrás de ellos, Rodrigo era escoltado por 2 policías, esposado, su bata blanca contrastando brutalmente con las esposas de metal en sus muñecas. Su rostro, siempre tan sereno y confiado, ahora estaba distorsionado por una mezcla de rabia y miedo. Cuando pasó por mí, nuestras miradas se cruzaron. No había remordimiento en sus ojos, solo furia por haber sido descubierto, porque su plan había fracasado. «No lo entiendes», siseó. «Era por la ciencia. El avance médico exige sacrificios». «No cuando el sacrificio es mi hija», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Un policía lo empujó hacia adelante, cortando cualquier respuesta que pudiera tener. El doctor Carlos se acercó, poniendo una mano en mi hombro. «Clara, fuiste increíble. Salvaste la vida de Elena. Ahora, vamos a cuidarla. La desintoxicación llevará tiempo, pero el doctor Miguel cree que la recuperación será completa. Los daños a los riñones aún no son irreversibles». Miré a Elena en la camilla, tan pálida y frágil, y luego a Lucas, cuyos ojos no dejaban el rostro de su madre. Una ola de agotamiento me golpeó, como si toda la adrenalina de las últimas semanas de repente estuviera abandonando mi cuerpo. «Vamos», dije, tomando la mano de Lucas. «Vamos a acompañar a tu mamá al hospital». En la ambulancia, sosteniendo la mano inerte de Elena mientras los paramédicos monitoreaban sus signos vitales, me permití llorar por primera vez. No eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de alivio y gratitud. Habíamos descubierto la verdad a tiempo. Elena estaba viva, Lucas estaba a salvo, y Rodrigo y sus cómplices enfrentarían la justicia. Mirando el rostro de mi hija, prometí silenciosamente que, a partir de ese momento, nadie jamás la lastimaría de nuevo, ni a ella ni a mi nieto. Esta familia había sido destrozada por la codicia y la crueldad de un hombre, pero ahora tendríamos la oportunidad de reconstruirla, basada en el amor y la verdad. El camino de la recuperación sería largo, pero por primera vez en meses me permití sentir esperanza.
Los días que siguieron al arresto de Rodrigo fueron un torbellino de emociones, procedimientos médicos y declaraciones legales. Elena fue trasladada al hospital universitario, donde el doctor Miguel asumió personalmente su caso. Los exámenes toxicológicos confirmaron niveles alarmantes de mercurio y otros metales pesados en su organismo, lo que requirió un tratamiento intensivo de quelación para eliminar las toxinas. Me quedé a su lado día y noche, observando cada gota de medicamento, cuestionando cada procedimiento. La confianza que había depositado ciegamente en la medicina había sido destrozada, y ahora me había vuelto vigilante incluso con los profesionales más bien intencionados. El doctor Miguel, comprendiendo mi trauma, explicaba pacientemente cada etapa del tratamiento, mostrando los resultados de los exámenes, permitiéndome verificar los medicamentos. La confianza se rompió, señora Clara, me decía con amabilidad. Necesitamos reconstruirla poco a poco. Lucas también estaba siempre presente, sentado tranquilamente en un rincón de la habitación, dibujando o leyendo, pero siempre con los ojos atentos a cualquier movimiento alrededor de su madre. El niño que antes era vibrante y hablador, ahora se había vuelto silencioso y observador, como si hubiera envejecido años en pocos días. En la segunda semana de hospitalización, cuando Elena finalmente comenzó a mostrar signos consistentes de mejoría, tuvimos una conversación difícil. Estaba sentada en la cama, aún débil, pero con los ojos más claros de lo que había visto en meses. Sus manos ya no temblaban tanto, y un ligero color había vuelto a sus mejillas. «Mamá», dijo suavemente, «me lo contaron todo, sobre Rodrigo, sobre el envenenamiento, sobre cómo tú y Lucas me salvaron». Su voz se quebró. «¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega?» Sostuve sus manos, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la piel. «No te culpes, hija. Rodrigo era tu marido, un médico respetado. Todos confiábamos en él». «Pero soy farmacéutica», insistió, con lágrimas que corrían silenciosamente. Debería haber reconocido los síntomas, cuestionado los medicamentos. En cambio, dejé que él me convenciera de que me estaba volviendo paranoica, que el estrés estaba afectando mi percepción. Era un patrón clásico de abuso, explicó después la psicóloga que comenzó a atender a Elena. Rodrigo había construido metódicamente un sistema de aislamiento y gaslighting. Primero, convenciendo a Elena de que sus síntomas eran psicosomáticos. Luego, alejándola gradualmente de amigos y colegas de trabajo con la excusa de que necesitaba descansar. Finalmente, controlando su medicación y alimentación, manteniéndola en un estado constante de confusión y vulnerabilidad. Personas como Rodrigo son depredadores sofisticados, explicó la doctora Luisa, la psicóloga. Eligen víctimas inteligentes y fuertes porque el desafío es mayor y la victoria más satisfactoria. Elena no fue víctima por ser débil, sino por confiar en alguien que no merecía esa confianza. La investigación policial reveló la extensión completa del esquema de Rodrigo. Durante casi 2 años, había estado realizando experimentos no autorizados con un medicamento antirrechazo experimental desarrollado por él mismo. Había comenzado a probarlo en pacientes terminales, ofreciendo la droga como tratamiento compasivo sin explicar los verdaderos riesgos u obtener la aprobación ética adecuada. Cuando obtuvo resultados preliminares prometedores, una gran farmacéutica internacional mostró interés, pero exigió datos más sólidos de casos con alta compatibilidad genética: hermanos, padres e hijos. Fue entonces cuando Rodrigo volvió su mirada hacia su propia familia. La elección de Elena no fue accidental. Como farmacéutica, ella entendería y valoraría la importancia de la investigación médica. Como esposa devota, confiaría en él implícitamente. Y como mi hija, compartía conmigo una compatibilidad genética lo suficientemente alta como para ser una donante ideal, pero con suficientes diferencias para probar adecuadamente la eficacia de la droga. Los padres de Rodrigo, Antonio y Marcia estaban plenamente involucrados en el esquema.
empresarios con conexiones en el mundo farmacéutico, habían facilitado el contacto con la multinacional y gestionado el aspecto financiero de la operación. Los 5 millones de dólares mencionados en el correo electrónico eran solo el comienzo. Si la droga era aprobada, la familia Méndez recibiría regalías que podrían alcanzar cientos de millones a lo largo de los años. Vendieron la salud de su propia nuera y el futuro de su propio nieto por dinero, comentó la doctora Vanessa Conasco durante una de nuestras muchas reuniones para preparar el caso judicial. En 20 años como fiscal, pocos casos me han repugnado tanto como este. El juicio de Rodrigo y sus padres se convirtió en uno de los casos más comentados en los medios. Médico envenena a su esposa para usar a su suegra como conejillo de indias en un experimento ilegal. Los titulares no escatimaban en el sensacionalismo, pero la realidad era aún más perturbadora de lo que cualquier título podría capturar. Mientras tanto, en el hospital, Elena continuaba su lenta recuperación. Afortunadamente, los daños a los riñones no eran irreversibles. Con el fin del envenenamiento y el tratamiento adecuado, su función renal comenzó a mejorar gradualmente. El doctor Miguel nos garantizó que, aunque podría llevar meses o incluso años para una recuperación completa, Elena no necesitaría un trasplante o diálisis permanente. El daño emocional, sin embargo, era otra historia. ¿Cómo reconstruir una vida cuando descubres que la persona en la que más confiabas, tu marido, el padre de tu hijo, intentó matarte lentamente, día tras día, año tras año? A veces me despierto en medio de la noche, me confió Elena una vez, cuando Lucas finalmente se había quedado dormido en el sofá de la habitación del hospital. Y por un segundo lo olvido todo. Entonces la realidad vuelve como una avalancha. ¿Y sabes qué es lo peor, mamá? No es la traición o el miedo a la muerte. Es pensar en todas las pequeñas gentilezas, los momentos de cariño que ahora sé que eran falsos. Cuando me traía un té para ayudar con los síntomas, sabiendo que me estaba envenenando. Cuando secaba mis lágrimas después de que vomitaba durante horas, fingiendo preocupación mientras celebraba internamente el progreso de su experimento. No tenía palabras de consuelo adecuadas. ¿Cómo podría tenerlas? En cambio, sostenía su mano y escuchaba, permitiendo que ella navegara por el laberinto de su dolor con la única linterna disponible. La verdad cruda e innegable de lo que había sucedido. Lucas, a su manera silenciosa y atenta, también procesaba el trauma. La psicóloga infantil que comenzó a atenderlo explicó que estaba lidiando con una forma compleja de duelo, no por la muerte física de su padre, sino por la muerte de la imagen que tenía de él. Se está preguntando si alguna vez fue realmente amado, explicó la doctora Marcia, sin relación con la abuela paterna, afortunadamente. Si su padre también lo habría sacrificado, si fuera necesario. Son preguntas para las que no tenemos respuestas y con las que tendrá que aprender a vivir. Una tarde, encontré a Lucas solo en el pasillo del hospital, mirando por la ventana hacia el patio donde otros niños jugaban. «Abuela», dijo sin girarse, «cuando mamá se recupere, ¿podemos ir a vivir a tu casa?» «Claro que sí, mi amor. Pueden quedarse conmigo el tiempo que quieran». Él asintió, aún mirando hacia afuera. «Creo que sería más seguro. Yo podría cuidarlas a las dos». Mi corazón se rompió un poco más. Con solo 7 años, Lucas ya había asumido el papel de protector de la familia. Lo abracé por detrás, apoyando mi barbilla en su suave cabello que olía a champú infantil. «Ya nos protegiste, Lucas. Fuiste el héroe más valiente que he conocido. Pero ahora deja que tu mamá y yo te cuidemos por un tiempo. ¿Está bien?» Entonces se giró, hundiendo la cara en mi blusa, y finalmente lloró. No las lágrimas contenidas de antes, sino sollozos profundos que sacudían su pequeño cuerpo. Lo dejé llorar, sabiendo que cada lágrima era un paso necesario en el largo camino de curación que teníamos por delante. 3 meses después de la hospitalización, Elena finalmente recibió el alta. Nuestra casa, que antes parecía tan pequeña para mí sola,
ahora albergaba a 3 generaciones unidas por el trauma, pero también por la determinación de reconstruir nuestras vidas a partir de los escombros dejados por Rodrigo. Ha pasado un año desde ese fatídico día en la sala de cirugía. Hoy, sentada en el porche de nuestra nueva casa, una pequeña granja en las afueras de la ciudad, lejos del hospital, lejos de los recuerdos, observo a Elena y Lucas jugando en el jardín recién plantado. Ella todavía tiene días malos, cuando la fatiga la domina o cuando los exámenes muestran alguna fluctuación en los valores renales, pero son cada vez más raros. El juicio de Rodrigo terminó hace 2 meses. Fue condenado a 20 años de prisión por intento de homicidio calificado, lesiones corporales graves, ejercicio ilegal de la medicina y varios otros crímenes. Sus padres recibieron penas menores, pero igualmente significativas, como cómplices. La licencia médica de Rodrigo fue permanentemente revocada, y su nombre ahora figura en listas de médicos inhabilitados en todo el mundo. La farmacéutica que financiaría la investigación enfrentó una demanda multimillonaria y una crisis de imagen devastadora, cuando salieron a la luz correos electrónicos que sugerían que algunos ejecutivos sabían, o debieron saber, que los datos de Rodrigo se obtenían por medios poco éticos. Millones de dólares fueron destinados a un fondo para víctimas de experimentación médica poco ética y se propusieron nuevas regulaciones para evitar casos similares. Pero nada de eso devolvió la inocencia a Lucas o borró las cicatrices invisibles que todos llevamos. Elena decidió no volver a la farmacia. En cambio, inició un curso de Derecho, decidida a especializarse en crímenes médicos y bioética. Quiero asegurarme de que otras familias no pasen por lo que pasamos nosotros, me dijo al matricularse. Quiero convertir nuestro dolor en algo útil. Lucas, ahora de 8 años, regresó a la escuela después de meses de educación en casa. Los primeros días fueron difíciles. Los otros niños sabían fragmentos de la historia a través de los padres que siguieron el caso en los medios. Algunos hacían preguntas insensibles, otros mantenían la distancia, como si el trauma fuera contagioso. Pero, lentamente, él comenzó a encontrar su lugar de nuevo, formando nuevas amistades, reconectándose con el mundo. ¿Y yo? Descubrí una fuerza que no sabía que poseía. A los 57 años, me convertí en activista por los derechos de los pacientes. Empecé hablando en pequeños grupos de apoyo, compartiendo nuestra historia. Pronto, estaba dando conferencias en facultades de medicina y enfermería, recordándoles a los futuros profesionales de la salud que detrás de cada historial médico hay una persona, una familia, una historia. La confianza entre médico y paciente es sagrada. Siempre enfatizo en estas conferencias. Cuando esa confianza es traicionada, no es solo un individuo el que sufre, sino todo el tejido social que mantiene nuestro sistema de salud funcionando. En una de esas conferencias conocí a Roberto, un médico jubilado cuyo hijo había sido víctima de un error médico años antes. Comenzamos como colegas de activismo, luego amigos, y ahora, estamos redescubriendo juntos lo que significa volver a confiar. Hay días, como hoy, en los que casi puedo olvidarlo. Días en los que la risa de Elena en el jardín suena tan ligera y genuina que parece imposible que haya pasado por el infierno. Días en los que veo a Lucas absorto en sus libros o juegos, mostrando destellos del niño despreocupado que era antes. Pero luego llega la noche, y con ella, las pesadillas. Elena todavía se despierta gritando a veces, convencida de que la están envenenando de nuevo. Lucas todavía verifica obsesivamente la comida y las medicinas de su madre, un ritual que estamos intentando, gentilmente, ayudarlo a superar con terapia. ¿Y yo? Todavía revivo ese momento en la sala de cirugía. El frío de la mesa de acero bajo mi espalda, el brillo cegador de las luces quirúrgicas, la sensación de completa impotencia mientras esperaba que la anestesia fuera inyectada, creyendo que estaba a punto de donar un riñón para salvar a mi hija, sin saber que me estaba entregando a un macabro experimento. Y entonces, como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad, la imagen de Lucas irrumpiendo en la sala,
pequeño pero determinado, llevando la verdad que nos salvaría. El doctor. Carlos me dijo una vez, durante una de nuestras muchas conversaciones después del incidente: Clara, ustedes tres son sobrevivientes no solo de un crimen, sino de una traición fundamental de la confianza humana. La recuperación no será lineal. Habrá recaídas, días malos, momentos de desesperación. Pero también habrá curación, conexión renovada y, eventualmente, una nueva normalidad. Tenía razón. Nuestra nueva normalidad no es perfecta. Es frágil, construida cuidadosamente sobre los escombros de lo que perdimos, pero es nuestra, conquistada con lágrimas, coraje y una determinación feroz de no permitir que la maldad de un hombre defina el resto de nuestras vidas. Esta tarde, mientras observo a Elena enseñarle a Lucas a plantar semillas de girasol, siempre giran hacia el sol, no importa cuán nublado esté el día, le explica. Siento una paz que pensé que nunca volvería a experimentar. Las semillas son plantadas en suelo fertilizado por las cenizas de nuestro pasado. Y como los girasoles, estamos aprendiendo a girar hacia la luz, incluso en los días más oscuros. El teléfono suena, interrumpiendo mis pensamientos. Es la doctora Vanessa, la fiscal. Clara, tengo noticias. La apelación de Rodrigo fue denegada. La sentencia se mantuvo íntegramente. Suspiro profundamente. Un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando finalmente se disipa. Gracias por avisarme, Vanessa. ¿Cómo están? Vuelvo a mirar el jardín, a mi hija y mi nieto, sus manos en la tierra, plantando el futuro. Estamos cultivando girasoles, respondo simplemente. Ella entiende. Después de todo lo que compartimos durante el caso, ella siempre entiende. Cuando cuelgo, Elena me mira inquisitivamente. Le cuento sobre la decisión de la apelación. Ella asiente, su rostro una mezcla compleja de emociones: alivio, tristeza, una sombra de algo que podría ser pesar por lo que podría haber sido en otra vida, con otro hombre. Vamos a plantar más girasoles, dice finalmente, uno por cada día que sobrevivimos. Lucas, absorto en su tarea, no parece notar nuestra conversación. Está demasiado ocupado creando vida a partir de pequeñas semillas, demostrando una fe en el futuro que solo los niños pueden mantener incluso después de conocer lo peor de la humanidad. Me uno a ellos en el jardín, arrodillándome en la tierra blanda a pesar de las protestas de mis articulaciones. Plantó mi propia fila de semillas, pensando en todas las mujeres y niños que sufrieron abusos médicos similares, pero que no tuvieron la suerte de tener un Lucas para salvarlos en el último minuto. Para ellas, murmuro mientras cubro las semillas con tierra, para que sus historias también sean escuchadas. Elena toca mi hombro suavemente. Lo serán, mamá. Haremos que lo sean. Y en este pequeño jardín, con las manos en la tierra y los rostros vueltos hacia el sol, continuamos nuestro camino de curación, imperfecto, a veces doloroso, pero profundamente nuestro. Libres, finalmente, para elegir nuestro propio camino, escribir nuestra propia historia, plantar nuestras propias semillas de esperanza. Y cuando los girasoles finalmente florezcan, serán un testimonio vibrante e inquebrantable de que incluso de las circunstancias más oscuras, la vida, la luz y el amor pueden renacer. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y un giro como nunca has visto antes.